ciudadanos del cielo. Así hemos titulado este mensaje en esta mañana, porque es aquí en Puerto Rico donde muchos de nuestros países hermanos buscan realizar ese gran sueño. Es aquí en Puerto Rico donde se reciben miles de hermanos inmigrantes. En el año 40, 60 y 70 son años muy cruciales en el aumento de migrantes en nuestra isla. Pero específicamente en los 70, ante la buena economía que presentaba Puerto Rico en aquel tiempo y las turbulencias sociales que habían en los otros países, es que entonces comienza la inmigración a nuestra isla, porque teníamos ya una alza en empleo de construcción, en quehaceres domésticos, en la zona agrícola, y esto provocó entonces que miles llegaran a nuestra isla. Pero nosotros no podemos olvidar que también estos que llegan a nuestra isla, y específicamente hablo por mi caso, como pastora de la Iglesia Evangélica Unida de Santurce, tengo un 30% de esta población inmersa en nuestra comunidad. Mujeres que han sido violentadas, violadas, mujeres que han sido acusadas, hombres que no han sido remunerados por su trabajo y esfuerzo, gente que les amenaza y vive en una constante amenaza de ser deportados o decirle a las autoridades que ellos no son legales en nuestro país. Así que antes de continuar con esto, con este sermón, yo tengo que entonces definir lo que es el término de inmigración. Estamos hablando que un indocumentado o un inmigrante es una persona que es nacida en otro país que no tiene los derechos legales para vivir o establecerse, en el caso de República Dominicana y Cuba, en los Estados Unidos. Esto me lleva a mí a llevarle a ustedes esta información y decirles que no podemos perder de vista que estas personas cuando llegan a Puerto Rico no vienen solamente a buscar un sueño americano, porque pudiéramos decir que el sueño es algo bonito, vano, como lo vivimos nosotros que somos ciudadanos. Estamos hablando de que estas personas mantienen dos hogares, viven el destete, incluso el luto y la pérdida lo tienen que vivir a distancia. Así que estas personas que vienen a Puerto Rico no tan solo pierden su identidad, sino que también pierden sus costumbres y tradiciones, aunque ellos tratan de mantenerlo, pero al vivir en otro país es totalmente diferente. Así que hablar de migrantes es hablar de personas que necesitan apoyo y ayuda. Si nos fuéramos a lo bíblico, entonces tenemos que ver que Jesús desde su nacimiento vivió esta temática de ser migrante. Y hacemos referencia al libro de Mateo, capítulo 2, versículo 13, cuando el ángel se le aparece a su padre José y cito: levántate, toma contigo al niño y a la madre y huye a Egipto. Allí estarás hasta que te avise. Así que la amenaza y la vivencia de un migrante está totalmente plasmado en la vida de Jesús en cuanto nació. También encontramos otras historias bíblicas y pudiéramos decir que la gentil, la mujer sinofenicia, que andaba buscando la ayuda en una periferia y se encuentra con Jesús, que era su alternativa. Así que esta mujer, ante el reclamo de Jesús de decirle que no era lícito que se le diera la comida de los hijos a los perros, porque la historia nos cuenta que para los judíos todo el que no tuviera la creencia de ella era perros. Pero esta mujer le hizo frente a Jesús y ella sin duda alguna reclamó lo que ella entendía que merecía. Así que nosotros en esta mañana estamos diciendo que nuestros hermanos migrantes, ellos simplemente reclaman tres cositas: pan, esperanza y un porvenir. No queda duda que los migrantes viven grandes retos y son excluidos en muchas partes de la sociedad. Pero la palabra de Dios no los excluye, los hace parte de ellos. Así que esta triste realidad está en medio nuestro, inmerso en medio nuestro. Es una gran tristeza y un gran dolor. Pero ¿qué nos aconseja la palabra de Dios en medio de esta temática de inmigración? ¿Cómo tiene que reaccionar la iglesia? Pues en el libro de Mateo, que es nuestro texto base,
En el versículo 25, 35 y 36 que cita, versión Reina Valera del 60, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y tú me cubriste, enfermo y me vististe, en la cárcel y me viniste a ver. Me gusta también esta otra versión que es la traducción viviente. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, tuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Indiscutiblemente, el llamado de Dios es claro y contundente: hacer el bien sin mirar a quién. El autor nos está diciendo en esta hora que es necesario que nosotros reconozcamos a nuestro prójimo. Más que eso, es un llamado a la misericordia y a la solidaridad, y sobre todo algo que carecemos en estos días: el acompañamiento. Porque a mí lo hiciste, porque a mí lo hiciste. ¿Qué significa esa frase? Significa que a mí, hablando Jesús, lo que le hagas a un pequeño, a mí me lo haces. Me visitaste, te preocupaste, fuiste empático, hiciste la acción de vida, no me dejaste ir a la deriva, aunque todo lo legal y político pudiera decir que no debería hacerlo. Pero cuando hablamos de la solidaridad de un pueblo de Dios, de un corazón que se atreve a hacer el bien sin mirar a quién, como Jesús lo ha hecho con nosotros, entonces respondemos de esta manera. Somos acompañantes y somos empáticos y solidarios con ellos. Pero oiga bien, hay un teorista que dice, Maslow, que el ser humano si no puede tener sus necesidades básicas, es imposible que pueda llegar a la autorrealización. Eso me hace a mí pensar que la gente que yo tengo sentada en mi iglesia y que va a seguir llegando de la misma comunidad, yo necesito tomar en cuenta y hacer alarde de que estas personas han llegado no para ser un número más en la congregación, sino que han venido para que sean bendecidos, apoyados y aceptados. En medio de nuestra congregación hay una mujer interesante. Su nombre le hemos dado María. María llegó a nuestra isla como llegan muchos y otros que no terminan la travesía en una yola. Sus primeros trabajos dentro de su miedo y su susto en una tierra extraña que le decían que era la maravilla, era cuidar niños, limpiar casas. Al cabo del tiempo, María pudo tomar un curso de cosmetología y hoy día María cuenta con un salón de belleza en su casa. Si eso fuera todo, si la iglesia y el tiempo que María y otros más llegaron a la congregación no hubiesen sido aceptados y validados, quizás hoy esta pastoral no pudiera decir que en el corazón de María había un deseo inmenso y era de ayudar a aquellos que habían pasado por lo que ella vivió. Y hablo del ministerio Bartimeo de nuestra iglesia. María no perdió tiempo a la hora de ver la necesidad de acercarse a la pastoral y pedirles que fuéramos con ella a alimentar a los ancianos, a los deambulantes y ayudar a la misma comunidad a la que ella pertenece. Yo creo que nosotros y nosotras en esta mañana tenemos que estar claros que no podemos seguir trabajando un evangelio o viviendo un evangelio lleno de prejuicios, de estigmatismo, racismo y menosprecio. El Señor, yo creo que en esta mañana nos está diciendo, es tiempo de que la iglesia comience a trabajar de manera específica. Y para traerlo más en un contexto bíblico, tengo que hablar de Agar, la esclava egipcia. Una mujer que fue abandonada a su suerte en un desierto con su pequeño Ismael. Ella se fue y dejó al niño en una esquina cuando ya se le terminó el agua, porque no quería, como madre, no podía aguantar el ver su hijo morir. Pero en el peor momento de su vida, Jesús escuchó el llanto de su hijo. Y dice la palabra que se acercó y le hizo una pregunta: Agar, ¿qué pasa?
y ella le relata lo que sucede, pero en el momento también él le dice, tranquila, no hay problemas, anda, ve, busca al niño y no lo sueltes de la mano, pues yo haré de él salga una gran nación. Y podríamos decir como los cuentos de hadas, moraleja, en el momento que más derrotados nos hemos sentido, o que nuestros hermanos inmigrantes se han sentido perdidos de toda esperanza, es el momento en el cual Dios llega y le dice a la iglesia en esta mañana, escucha al hermano, escucha al inmigrante, sé solidario, alcánzalo, abrázalo, que sea real todo lo que decimos que somos como creyentes, que sea real este momento hermoso de poder bendecir y ser bendecido. El llamado a la iglesia en esta hora es abrir las puertas de la misma, abrir las puertas de nuestras casas, abrir las puertas de las casas de nuestras familias y llevarles de la mano a ellos también con un sacerdocio santo, puro y un pueblo adquirido por Dios. La iglesia de Puerto Rico necesita apertura para entender que los inmigrantes también son parte de la ciudadanía del cielo. La paz de Dios con todos.